Hoy vamos a preparar nuestra versión del risotto de vegetales, una receta muy fácil y deliciosa para toda la familia. El arroz utilizado para la preparación del risotto es el arroz arborio. Esta es una variedad italiana del arroz de grano corto y también lo utilizamos para preparar paella. Para esta preparación es necesario tener listas la cantidad de líquido que vamos a usar. En este caso yo lo que hice fue que cociné 2 cubos de caldo de gallina en 3 pocillos de agua, porque voy a utilizar una taza de arroz y la medida normalmente es 1 por 3, una de arroz por 3 de líquido. Vamos a utilizar también media cebolla cabezona roja picada en cuadritos, vamos a utilizar cebolla puerro, la cantidad al gusto y 2 dientes de ajo. Empezamos agregando a una olla profunda una medida de aceite, en este caso estoy utilizando aceite de oliva. Ya con el aceite caliente vamos a agregar la cebolla y el ajo hasta que se caramelicen. Y una vez caramelizados vamos a agregar el puerro. Es el momento de agregar el arroz. Ahora vamos a mezclarlo con las cebollas y vamos a dejar que el arroz se dore aproximadamente entre 3 y 4 minutos revolviéndolo constantemente. La primera medida de líquido que vamos a agregar es una taza de vino blanco. El vino blanco es infaltable en cualquier risotto, es lo que le da ese sabor característico, diferente, por lo tanto es imprescindible. El secreto para preparar un buen risotto siempre es estar removiéndolo constantemente porque necesitamos que el arroz suelte todo su almidón. De igual manera hay que estar pendientes porque hay que estarle agregando el líquido en el momento en que la preparación lo pida. Y en la medida en que veamos que el arroz se va absorbiendo cada vez el líquido, lo que hacemos es agregarle más y continuar removiendo. Vemos cómo el arroz absorbió otra vez el líquido, así que le vamos a agregar un poco más, siempre estándolo removiendo. Nos vamos a dar cuenta que el arroz o los granos se van poniendo cada vez más blandos, pero en el risotto la idea no es que el arroz quede sumamente blando, sino que quede al dente, que nosotros lo podamos masticar. Aquí vemos nuevamente cómo el arroz volvió a absorber el líquido, así que le agregamos un poco más. Esto lo vamos a hacer aproximadamente unas entre 3 y 4 veces, dependiendo de la manera como vamos viendo que va evolucionando la preparación. Esta vez quiero agregar a mi preparación un chorrito de vinagre de manzana porque quiero que resalte la nota dulce de la preparación. Además del vinagre, también voy a agregar una cucharada de crema de leche. Y los vegetales que voy a agregar a mi preparación son champiñones picados en láminas, voy a agregar pimiento amarillo, voy a agregar medio calabacín picado y para finalizar, ya al momento de servir, voy a ponerle unos tomates cherry partidos en mitades. Normalmente las personas agregan la verdura directamente al risotto, esto no es lo que yo quiero hacer, yo quiero saltear un poco la verdura previamente y luego sí se la voy a agregar a la preparación. A la verdura únicamente la voy a sazonar con pimienta, no le voy a poner sal porque no quiero que se deshidrate, quiero que conserve su crocancia. Y una vez lista, ahora sí voy a agregarle el arroz. Vemos cómo ya este risotto de vegetales está tomando forma, huele muy rico y tiene una muy buena textura. Agregamos una cucharada de queso crema y media taza de cualquier queso que tengas rallado. Es posible que en este punto la mezcla nos pida un poquito más de líquido, así que se lo agregamos sin problema.
Y listo, finalizada esta deliciosa preparación, lo único que le agregamos fue los tomates cherries que teníamos picados. Para servir, lo único que vamos a agregar adicional es un poco de queso parmesano espolvoreado. Y en este caso yo decidí agregarle unas láminas pequeñas de queso azul como para resaltar el sabor, pero esto es opcional. Finalizada nuestra preparación, esperamos que lo disfruten. Quedó delicioso, huele riquísimo, ojalá lo compartan en familia.